Hola, bienvenido o bienvenida a este canal. Si estás aquí es porque el sector inmobiliario en México ya te importa o porque estás considerando entrar a él. Y quiero contarte algo que muy pocos dicen con claridad. Este es uno de los mercados más grandes del país, con millones de pesos en movimiento cada día, y al mismo tiempo es uno de los sectores menos regulados y con más informalidad de toda la economía. El resultado, clientes que pierden su patrimonio por fraudes inmobiliarios, por gente sin escrúpulos o por malos asesores. La problemática del sector incluye asesores que trabajan sin respaldo, sin herramientas, sin credibilidad en un mercado que se mueve, crece y cambia, pero donde muy pocos logran consolidarse como profesionales de verdad. Hoy vamos a hablar de eso, de la realidad del mercado inmobiliario en México, de los problemas que enfrenta el asesor que ya está adentro o que quiere entrar, y de la única solución formal que existe para convertirse en un profesional certificado por el gobierno federal. Se llama Estándar de Competencia 110.02 y vale la pena que lo conozcas. Empecemos con el contexto, porque los números no mienten. El mercado inmobiliario en México alcanzó en 2025 un valor de más de 34,000 millones de dólares. Se proyecta que crecerá casi un 5% anual hasta 2035. Eso no es un nicho, eso es una industria. El 2024 cerró con un crecimiento del 7% en adquisición de vivienda. Se realizaron alrededor de 450,000 transacciones inmobiliarias a nivel nacional ese año, y en ciudades como Querétaro, Monterrey y Mérida, la demanda sigue siendo más alta que la oferta disponible. ¿Y los precios? Entre 2016 y 2022, el valor de la vivienda subió casi 57%. Los ingresos de las familias en este periodo solo crecieron alrededor del 4% en promedio. Esa brecha es lo que hace que cada transacción inmobiliaria sea, para el cliente, una de las decisiones más importantes de su vida económica. Una decisión donde se juegan años de ahorro, décadas de crédito. Ahora sí viene la pregunta incómoda. ¿Quién los está asesorando? Porque en México, a diferencia de países como Estados Unidos o España, cualquier persona puede ponerse una tarjeta de asesor inmobiliario y comenzar a operar, sin estudios, sin certificación, sin ningún respaldo legal que proteja al cliente. Y eso, en un mercado de este tamaño, es un problema muy serio. Vamos al fondo del asunto. Los asesores inmobiliarios en México, tanto los que ya trabajan como los que están entrando al mercado, enfrentan una serie de problemas que nadie quiere decir en voz alta, pero que todos viven. El primero es la falta de credibilidad estructural. No importa cuánto conocimiento tengas ni cuántos años lleves en el sector. Si no tienes ningún respaldo formal ante los ojos de un cliente, especialmente uno que está comprando su primera casa, eres un desconocido con comisión. La Profeco año tras año incluye las quejas del sector inmobiliario entre las más frecuentes a nivel nacional. Y la causa principal no es que los asesores sean deshonestos, es que no hay un estándar claro que permita distinguir a los profesionales serios de los que simplemente improvisaron. El segundo problema es el desconocimiento legal. En México operamos bajo un marco normativo que pocos asesores dominan completamente. La Ley Nacional de Extinción de Dominio, la Ley Federal contra el Lavado de Dinero, la NOM 247-SE 2021 que regula la publicidad y los contratos de vivienda, las obligaciones fiscales del comprador y del vendedor, el correcto manejo de datos personales bajo la Ley de Protección de Datos. Quien no conoce estas leyes no solo pone en riesgo a sus clientes, se pone en riesgo a sí mismo. El tercer problema es la informalidad del proceso. La mayoría de los asesores trabajan sin contrato de intermediación firmado,
sin levantamiento de información formal del inmueble, sin perfilamiento del prospecto comprador, sin carta de derechos del consumidor entregada. Trabajan de memoria, por costumbre, por intuición, y eso funciona hasta que no funciona más. Y el cuarto problema, que es quizá el más urgente: el mercado se está regulando. Ya hay estados en México que exigen licencia inmobiliaria para operar. Yucatán fue pionero. Chihuahua avanzó en esa dirección. Querétaro y otras entidades están en proceso. La tendencia nacional es clara. Quien no tenga respaldo oficial quedará fuera del mercado formal. No en 20 años, en los próximos 2 o 3. Aquí es donde entra el estándar de competencia 110.02. Esto no es un diplomado privado, no es un curso de YouTube, no es una constancia de participación, es el estándar de competencia número 110.02 del CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal de México. El certificado que se obtiene al completar este proceso tiene validez oficial en toda la República Mexicana. Y a diferencia de un título universitario, este estándar está diseñado específicamente para reconocer lo que el asesor ya sabe hacer, independientemente de si estudió una carrera formal o no. ¿Qué evalúa el estándar de competencia 110.02? 6 grandes competencias que cubren todo el ciclo de una operación inmobiliaria profesional. La primera es la captación de inmuebles. ¿Cómo prospectar? ¿Cómo hacer el primer contacto? ¿Cómo integrar el expediente del vendedor? ¿Cómo verificar la situación legal del inmueble? Nada de improvisación. Todo con proceso y con documentación. La segunda es la opinión de valor del inmueble. Los 3 enfoques formales para estimar el valor comercial. El análisis comparativo de mercado, la capitalización de rentas y el valor físico. Porque poner un precio al ojo no es profesional, y los clientes lo notan. La tercera es la venta del servicio de intermediación. ¿Cómo presentar el contrato de intermediación? ¿Cómo explicar los honorarios? ¿Cómo gestionar la carta de autorización para promocionar? Este es el momento donde se define si el asesor trabaja con contrato o sin contrato. La cuarta es la captación de prospectos compradores. El perfilamiento correcto, la ficha técnica del inmueble, el manejo de la primera comunicación con el comprador. La quinta es el inicio del proceso de compraventa. Cómo mostrar el inmueble de manera profesional. Cómo manejar objeciones. Cómo determinar la viabilidad del prospecto comprador. Y la sexta es el cierre de la operación. Negociación de oferta y contraoferta. Presentación del contrato de compraventa o arrendamiento. Coordinación con el notario y entrega formal del inmueble, con acta de entrega-recepción incluida. Certificarse en el estándar 110.02 no es pasar un examen, es demostrar que sabes hacer el trabajo. El proceso de evaluación incluye una evaluación en gabinete, donde se revisan conocimientos de legislación, de fiscalidad y procesos. La integración de un portafolio físico de documentos según lo establece la norma 247 por la Secretaría de Economía, y una simulación práctica frente al evaluador, donde el candidato demuestra que sabe guiar a un vendedor y a un comprador a través de todo el proceso. Una vez que el candidato resulta competente, recibe el certificado oficial de la SEP y queda inscrito en el Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas, que es el RENAP. Eso significa que cualquier persona, empresa o inmobiliaria puede verificar en línea que eres un profesional certificado por el gobierno federal. Y eso cambia las cosas. Cambia cómo te presentas ante un cliente. Cambia cómo negocias tus honorarios. Cambia qué puertas se abren, porque muchas inmobiliarias, franquicias y desarrolladoras ya están pidiendo la certificación como requisito de incorporación. Ahora bien, y esto es importante decirlo con claridad, la certificación no te convierte
en asesor inmobiliario de la noche a la mañana. Te reconoce como uno. El conocimiento, la experiencia, la ética, el seguimiento al cliente, eso es tuyo. La certificación pone el sello oficial a lo que ya construiste o a lo que estás construyendo. Ya existen opciones en el mercado para obtener esta certificación. Hay centros en toda la República Mexicana. Entonces, ¿por qué certificarte con nosotros? Porque la diferencia no está solo en el papel, está en el acompañamiento. En nuestro centro evaluador te preparamos para la evaluación con conocimiento de primera mano del estándar. No solo te enseñamos el contenido, te orientamos en cómo estructurar tu portafolio, cómo desempeñarte en la simulación, qué esperar en cada etapa. Sabemos exactamente cómo funciona el proceso porque somos evaluadores conocer. El seguimiento no termina el día del examen. Estamos presentes en el proceso, resolvemos dudas, damos retroalimentación real. Y algo que todavía no está publicado, y que contamos solo a quienes piden informes, es que estamos integrando contenido adicional en nuestros programas de lanzamiento. Quienes ingresen en esta primera etapa tienen acceso a sesiones extras como herramienta para el asesor moderno, sin costo adicional, como parte del lanzamiento de nuestro centro evaluador. ¿Por qué hacerlo así? Porque no queremos que nadie llegue solo por el extra. Queremos que lleguen por lo que importa, la certificación y la buena asesoría en la profesión. Lo demás es un beneficio para quienes apuestan por nosotros desde el principio. El estándar de competencia 110.02 es la respuesta más seria, más formal y más reconocida que existe hoy en México para que quienes quieren ejercer esta profesión tengan un respaldo oficial. No es el único camino, pero sí es el que tiene el aval del gobierno federal, el que está alineado con la norma 247. El que muchos estados están adoptando como requisito para otorgar una licencia inmobiliaria. Si quieres saber cómo funciona el proceso de evaluación con nosotros, cuándo son las próximas fechas disponibles o simplemente tienes preguntas sobre el estándar, escríbenos. Encontrarás los datos de contacto en la descripción de este video. El mercado inmobiliario en México no va a esperar. Las ciudades siguen creciendo. Las transacciones siguen ocurriendo. La regulación sigue avanzando. La pregunta es, ¿en qué posición quieres estar tú cuando eso llegue a tu ciudad, a tu estado, a tu cartera de clientes? El estándar 110.02 es la respuesta más seria, más formal y más reconocida que existe hoy en México para quien quiere ejercer esta profesión con respaldo. No es el único camino, pero sí es el que tiene el aval del gobierno federal, el que está alineado con la norma 247, con la ley antilavado, el que muchos estados están adaptando como requisito para otorgar la licencia inmobiliaria. Si quieres saber cómo funciona el proceso de evaluación con nosotros y cuándo son las próximas fechas disponibles o simplemente tienes algunas preguntas sobre el estándar, escríbenos. Encontrarán los datos de contacto en la descripción de este video. No hay formularios complicados. Y si este contenido te fue útil, compártelo con alguien que trabaje en el sector o que esté pensando entrar. Hay muchos asesores que necesitan escuchar esto. Hasta la próxima.